¿No? Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse esta mañana. Iniciamos puntualmente a la hora pactada. Les damos la cordial bienvenida a este primer evento de un ciclo de charlas titulado Hidrógeno y Puertos. Van a matar. Por favor, queremos pedirles a todos que vayan colocando en el chat tu nombre y desde dónde nos están conectados, por favor. Es importante para nosotros establecer ese contacto, por lo menos por el chat, en esta primera mañana. Le damos la... Se sigue sumando gente y personas desde todos lados. Mire, ahí vemos varios amigos, colegas y conocidos, así que muchas gracias por conectarse. Bienvenidos. Excelente. Carolina, bienvenida. Gracias desde San Antonio. Marcelo Vergara, desde Talcahuano, bienvenido también. Hernán Meneses, de la empresa Incaben, un colega y amigo, por supuesto. Natalia Rendón, desde Montevideo, bienvenida Natalia. Gracias. Daniel, desde Brasil, gracias Daniel por conectarse también. Ana, Ana Bracho, bienvenida también desde Santiago, Cito Coppers. Eduardo Pineda, buen día, también desde Argentina, gracias. También. Desde Arica, Manuel Moreno, ya, muy bien. Desde el Morro, seguramente. Eh, Daniel, gracias. Virginia, desde Uruguay, Montevideo, muchas gracias por conectarse también. Diego Benz, hola Diego, un gran amigo de Williamsons Industrial. Carlos Meléndez, desde San Antonio también, desde Logística Tarquín, gracias Carlos. Tamara, bienvenida, también de Puerto Varas. Qué privilegio, Tamara. Muy bien, excelente. Eduardo Mesina, gracias por conectarse, Eduardo. Qué gusto y placer verte por acá. Olaf Vargas también, estudiantes del diplomado de Ingeniería Portuaria. Varios también. Bueno, vamos a iniciar en honor al tiempo y en honor a la puntualidad que caracterizan nuestros eventos. Eh, Nuevamente, muchas gracias por conectarse a todos y a todas. Este es un esfuerzo renovado de la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas, en el cual se han planificado una serie de actividades para este año 2025. Una de ellas son retomar los webinars que desarrollamos en pandemia, los cuales tuvieron un impacto de llegamos a más de 2.000 personas, considerando todas las charlas que tuvimos y profesionales, tanto en Chile como en el extranjero. Queremos hacernos cargo también en esta ocasión de este tema tan relevante para el país. Algunos han caracterizado la industria, la potencial industria del hidrógeno como la nueva minería en cuanto a un impacto económico eh, para todo nuestro territorio. Esta disciplina representa nuevos desafíos. Por un lado, el hecho de desarrollar una industria en algunos terrenos que hasta ahora eran poco vistos desde el punto de vista portuario, o un desarrollo industrial portuario, por ejemplo, Magallanes, o lo que implica la readecuación de la bahía de Mejillones en Antofagasta. Así que desde ese punto de vista tenemos grandes desafíos y hemos querido abordar esto desde la técnica. Sin embargo, para quienes no nos conozcan, como Asociación Chilena de Ingeniería Puerto de Costas, tenemos que hacer un pequeño recorrido. Esta asociación es una corporación sin fines de lucro que se crea el año 2013 a partir de un curso de defensas costeras dictado por Jens van der Merwe, organizado por tres profesionales, y posteriormente en el 2017 nos consolidamos de manera legal como corporación sin fines de lucro. Nuestros objetivos son principalmente generar y difundir el conocimiento de la ingeniería portuaria, tanto a nivel nacional como internacional, y a través de distintas actividades. Durante el último año hemos generado un nuevo lanzamiento en donde ya tenemos a socios inscritos. Queremos agradecer especialmente a las empresas socias que hoy nos apoyan, que es Pelícanos, de Estudios Oceanográficos, la empresa Apuerto y Puertos de Talcahuano, que son las tres primeras empresas que han acudido al llamado, más varios socios que están aquí también presentes el día de hoy. Nuestros socios tienen descuento directo en el Diplomado de Ingeniería Portuaria de la Universidad de Santiago de Chile, el único programa de diplomado en Ingeniería Portuaria en Latinoamérica, y también en el Magíster de Ingeniería de Riesgos
de la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad del Paraíso. Tienen descuento directo sí, verificando su membresía. Sin embargo, este año también están preparadas varias cosas. Los socios van a estar debidamente informados porque se viene también muy pronto capacitaciones con empresas de la industria también y cursos especializados en distintas disciplinas de modelación numérica, etcétera, para seguir aportando al conocimiento. No quiero extender mucho más esta presentación. Nuevamente, gracias por conectarse doy paso a nuestro socio Pablo Pedraza, quien presentará a nuestro expositor del día de hoy. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Raúl. También un saludo a todo el equipo. Te quiero también dar un especial agradecimiento a nuestro expositor, también al tiempo de todos nuestros colegas. Un saludo también especial a todos los socias y socios que se conectan y nos acompañan el día de hoy. Tampoco voy a quitar mucho tiempo porque hoy día el protagonista es otro colega, alguien con quien trabajo, tengo el honor de trabajar de forma diaria con él. Nos acompaña el día de hoy don David Medrano, es ingeniero de caminos, canales y puertos. Claramente sabrán de qué país viene, estudió en la Universidad Politécnica de Cataluña. También tiene un máster en Ingeniería y Gestión de Puertos y Costas en la misma universidad. Con más de 10 años de experiencia en el sector público, trabaja en la unidad portuaria del Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Y desde el 2022 es coordinador de dicha unidad, liderando el avance de la política de refuerzo del marco normativo e institucional del sistema portuario chileno, la planificación integral del sistema, el seguimiento de proyectos estratégicos de infraestructura portuaria en el país e iniciativas que promuevan la sostenibilidad integral de las cadenas logísticas portuarias. Y es sobre esto último donde está la presentación que hoy día nos viene a exponer sobre logística para hidrógeno verde, desafíos para impulsar la industria. Así que, don David, les debería tener los permisos respectivos para poder compartir pantalla y ceder la presentación. Ahí lo tenemos. Entiendo que debiera haberse cargado ya la pantalla. Perfecto. Se ve fenomenal. Lo primero, buenos días a todas y todos y agradecerle a la Asociación Chilena de Puertos y Costas la oportunidad de estar acá en este seminario, sobre todo cuando me invita un colega y amigo como Pablo, como Raúl, tantas veces que hemos tenido que compartir tantos y tantos trabajos y un gusto volver a poder estar ahora en este ambiente más colaborativo, más dinámico, que al final del día nos aporta, ¿no? Conocimientos cruzados a todos. Eh, Quería presentar unas breves láminas de cómo hemos ido enfocando desde el sector público, en particular desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, los desafíos que supone este nuevo sector. Y un nuevo sector que es realmente incipiente, que cuando lo vemos a escala mundial está en pleno desarrollo, en plena efervescencia, pero que es algo que es de una escala no vista, ciertamente en Chile y en muchos países del mundo, ¿no? Algunas cifras de entrada. ¿Quién soy yo? Obviamente, pues, sobre todo para todos los chilenos y chilenas que estén conectados, explicarle cómo es el país, pero cuando miramos el potencial que tenemos de desarrollo energético en nuestra geografía, tenemos los mejores desiertos, los mejores soles de todo el planeta y los mayores vientos de todo el mundo, ¿no? Y cuando eso traslada a potencial de generación, los cálculos que ha realizado el Ministerio de Energía y vemos lo que está actualmente ya instalado en términos de generación renovable, Chile puede crecer hasta 80 veces más de lo que hoy en día estamos ya produciendo en términos de electricidad en estas dos grandes áreas de nuestro país. Por supuesto, el resto de la geografía también tiene unas oportunidades de crecimiento muy significativas, desde los vientos de la zona de Coquimbo hasta la generación también, tanto en tierra como en mar, entre el Maule, el Biobío, la zona de la Araucanía. Hay enormes potenciales a desarrollar en el país y que nos van a permitir también posicionarnos de manera clara en este nuevo mundo de las energías renovables y de la descarbonización que necesitamos como sociedad, ¿no? Como mundo. ¿Cómo está evolucionando? Sí, la industria del hidrógeno, cuando miramos a escala internacional,
Estamos, como digo, en una industria recién naciente que va cambiando día a día. Realmente, cuando miramos los análisis internacionales de los años 2020, han quedado ya completamente desfasados cuando los comparamos con los últimos 2024, 2025. Partimos hace 4 o 5 años con menos de 100 proyectos a escala mundial. En este momento, el Hydrogen Council ya tiene identificados 1.125 proyectos para desarrollarse solo de aquí al año 2030 en todo el planeta. Llegamos a los 1.578 si a los de producción de hidrógeno verde les añadimos producción de hidrógeno con captura de carbono y algunas otras tecnologías que reduzcan las emisiones. Por tanto, ya estamos en cifras realmente significativas. Con esos montos de inversión, no me he equivocado con los ceros. Estamos hablando de 680.000 millones de dólares que ya están anunciados para todos esos proyectos y con una producción anunciada de hidrógeno que ya se acerca a las 48 millones de toneladas al año, de los cuales lo más probable es que estemos en aquellos proyectos más avanzados que ya están en etapa de financiamiento, de permisos o de construcción, acercándonos a los 12, 18 millones. Si eso lo miramos de manera comparada con la demanda, hacemos el cruce, nos podemos quedar cortos. Solamente ya lo que está apareciendo como demandas de los diferentes sectores económicos en Europa, en Norteamérica, en el Extremo Oriente, se puede acercar ya a las 34 millones de toneladas al año en el horizonte del año 2030. Considerando sí políticas de generación y de fomento del uso de estos energéticos. En el escenario más conservador estaríamos todavía en, no sé, 8 millones de toneladas, pero a modo también de ejemplo, y dado el foro en particular en el que nos encontramos hoy día, cuando miramos cómo está evolucionando la industria naviera, esas son las órdenes que están ya de buques para construcción con combustibles bajos en emisiones. Estamos hablando ya de 1.500 naves que están en estos momentos en construcción o a punto de entrar en los astilleros para la renovación de su maquinaria y generar un funcionamiento a partir de metanol, de amoníaco, de GNL o gas licuado de petróleo, ¿no? Esas son las cifras que se están viendo a escala planetaria. ¿Y qué estamos haciendo en Chile? Chile, afortunadamente, es de los países que inició de manera temprana una política de Estado y una estrategia nacional de cómo abordar esta industria. Ahí el ministro Jovet, en la administración del presidente Piñera, encabezó el desarrollo de la Estrategia Nacional de Hidrógeno y la administración del presidente Boric le ha dado continuidad mediante el desarrollo del Plan de Acción eh, de la industria para fomentar el crecimiento de aquí al año 2030 con un conjunto de iniciativas bien claras, bien precisas, bien acotadas, entre las cuales quisiera destacar justamente la número 40, que es cómo hacemos esta planificación de la infraestructura habilitante para desarrollar la industria. Dada el desafío, que lo voy a anunciar en unas láminas más, de lo que significa la construcción, la operación y el funcionamiento al final del día también de todo este nuevo sector económico. Necesitamos sí tener una planificación coordinada, sector público, sector privado, para asegurar que se pueda desarrollar de manera eficiente, a tiempo, pero además de manera sostenible. Estamos hablando de un hidrógeno verde, de una industria que busca descarbonizar y generar una mejor relación entre las actividades humanas y el planeta. No podemos tampoco generar un impacto negativo importante para el desarrollo de esta propia industria. Y desde el Ministerio de Transportes, para nosotros, a lo mejor sonó raro la primera vez que lo dije, pero dije, el hidrógeno para mí es una carga más en términos de desarrollo de requerimientos logísticos. La mirada tiene que ser de todos los sectores, todas las necesidades del desarrollo económico, del abastecimiento del país y cómo eso implica el funcionamiento de las cadenas logísticas. Y para eso, de hace años que ya venimos trabajando como ministerio en esa planificación integral del sistema logístico, adaptándolo a las necesidades que tenga cada territorio. Desde la minería en el norte, no es casual que las imágenes que están ahí sean las de la macrozona norte, porque fue el primer plan que desarrollamos en el año 2019, donde todavía el hidrógeno era algo que aparecía poco menos que en los libros y en las proyecciones de los papers que se estaban desarrollando. No había este dimensionamiento que tenemos ahora.
Estamos ahora con el desafío de actualizar ese plan para recoger esta nueva exigencia, pero sí mirando todo el territorio, no un puerto en particular, ni una cadena logística en particular, ni una región administrativa en particular, sino toda la economía de un hinterland completo, con las necesidades que tienen, con el diálogo permanente y la construcción de estos planes, no entre cuatro paredes en un sector público o en una oficina, sino en diálogo permanente con los actores del territorio y las empresas que al final del día van a operar y van a movilizar sus cargas por el sistema logístico, y definiendo no solamente los requerimientos de infraestructura, sino también los sistemas de coordinación, el desarrollo tecnológico, los elementos de sostenibilidad, de capital humano, que también vamos a necesitar para que esto funcione y funcione de manera eficiente y a tiempo en los requerimientos que tenga cada territorio. Y bajando al hidrógeno, ya hemos hecho una primera aproximación de esta generalidad de la planificación macrozonal en el caso de Magallanes, que es el ejemplo que quiero mostrar en las siguientes láminas de lo que tenemos y el desafío, por tanto, que podemos aplicar ahora a regiones como Antofagasta, donde efectivamente tenemos también una necesidad muy importante de una planificación integral de la cadena logística del hidrógeno en dicha región. En el caso de Magallanes, hicimos un trabajo en el año 2024, bien coordinado entre tres ministerios, el gobierno regional, el programa Transforma Logística de Corfo, de Magallanes, con el apoyo del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, del Ministerio de Economía y la labor clave de la academia, representada en particular por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con el apoyo de la Universidad de Magallanes, y que fue el fundamento de todo el trabajo de generación de este plan de desarrollo logístico de la región más austral de nuestro país, ¿no? Adaptamos esta metodología que veníamos desarrollando desde la década pasada, de 2015-2016, a una región que, parafraseando a un colega de la industria, y perdónenme el origen europeo de mi comentario, pero cuando lo ponemos en comparación, la región de Magallanes es tan grande como todo el país de Grecia. Esas son las dimensiones geográficas de lo que tenemos que planificar y coordinar en términos de desarrollo logístico, ¿no? Por tanto, ameritaba efectivamente no solamente por la importancia de la industria, sino por el alcance regional, por las características particulares también de aislamiento geográfico que al final tiene la región de Magallanes respecto al resto del país, y reconociendo de manera clave el potencial que tiene esta industria en relación a las demás actividades económicas y en un territorio donde, como bien decía Raúl en la presentación, el desarrollo industrial, el desarrollo de infraestructura no ha sido tan amplio como en otras regiones de nuestro país, ¿no? Hay todavía un valor ambiental y un respeto por la naturaleza que ha existido, no se ha dado ese desarrollo tan económico, tan intensivo, y ahora tenemos esa necesidad de adaptar la industria, de adaptar la infraestructura, pero manteniendo ese respeto por lo que ahí existe, ¿no? Y para eso también estos instrumentos de planificación no son solo, o no los vemos solo como un plan de infraestructura, como desarrollo de una cartera de inversión, sino también como un apoyo claro a la definición de instrumentos de planificación territorial. Al final, la infraestructura va a estar en un lugar determinado, cómo se compagina con los diferentes usos del territorio y cómo aseguramos que no existan discrepancias a futuro entre esa infraestructura y el resto de actividades que se puedan desarrollar, desde el turismo hasta la ciencia, hasta los pueblos originarios que existan en cada área, o las características naturales que ameriten ciertas características de reserva, ¿no? de ese espacio. Algunas cifras de lo que es Magallanes actualmente. Estamos hablando de un sector que mueve en torno a los 5,56 millones de toneladas a través de su cadena logística, de su sistema logístico, gran parte por vía terrestre, a través del puente desde Chile a Chile, Cardenal Zamoré, Libertadores, con Monte Aymón. La relación importante también con los territorios argentinos, tanto en el continente como en Tierra del Fuego. Ahí se explica, es el 52% del movimiento de carga en la región, pero justamente por esa característica de insularidad que tiene no solamente la geografía regional, sino también en relación al resto del territorio, el sector marítimo es indispensable, es clave para la conectividad del país, y así quedó demostrado en particular durante la pandemia, ¿no? La necesidad de llegar a la región vía marítima, dadas las restricciones de circulación con nuestros países vecinos.
El modo aéreo todavía es bien bajo en términos de capacidad para carga. Y el balance sí de comercio exterior y cabotaje se ha mantenido bastante estable en ese 50-50, principalmente dado por actividades energéticas, justamente como era la minería del carbón, como era el desarrollo de ENAP en términos de productos de hidrocarburos en todo lo que es el Estrecho de Magallanes. Y donde la identificación de los diferentes sectores económicos nos lleva a un balance de alta demanda de servicios logísticos para muchos de ellos, desde la actividad turística que se desarrolla en el sector, las diferentes industrias, la construcción, el cómo llegamos también con los materiales de construcción al territorio, el abastecimiento de la población, la acuicultura, también bien importante en la región de Magallanes, cuando la comparamos con los lagos, con Aysén, con otras regiones de la zona sur, y el abastecimiento que requieren las diferentes actividades económicas que se desarrollan en el territorio. Solamente para comparar, no lo dije anteriormente, pero en esta región, cuando miramos el potencial que tiene la industria del hidrógeno verde, actualmente tenemos 6, 7 proyectos que han sido presentados de manera amplia, de manera bien detallada, algunos ya en trámite ambiental, otros que están prontos a incorporarse. Estamos hablando de una inversión total que, si la comparamos justamente con ese Producto Interior Bruto de los diferentes sectores, multiplica por 20 el producto regional anual de la región de Magallanes. Ese es el desafío de inversión que tiene la industria del hidrógeno verde, en particular en esta región. No quiero ni pensar las cifras que se nos vienen en el norte también por la misma exigencia. ¿Qué es lo que hemos estado analizando, en particular para la industria del hidrógeno? La necesidad de construirla. Efectivamente, aquí no estamos hablando solamente de carga general que podamos meter en un contenedor y servir de manera tradicional o fácil, sino mover un gran volumen de carga sobredimensionada con las particularidades que tiene la transferencia y el movimiento de esas cargas, sea por una exigencia en volumen, o sea, por peso, o por ambas, tanto por las longitudes que van a tener desde las aspas de los aerogeneradores hasta el gran peso que va a tener los rotores, los módulos de electrólisis y todo lo que va a requerir el desarrollo de la producción de amoníaco o derivados también del hidrógeno de combustibles alternativos, ¿no? Eh, Cuando lo miramos, sí, me adelanto un poco a lo que viene más adelante. En todo caso, en tonelaje, el total de transferencia de carga que requiere la carga sobredimensionada es relativamente inferior al gran volumen de carga general y carga fraccionada que vamos a tener que movilizar, sea desde la región o sea desde otros territorios, para la construcción de toda la industria. Estamos hablando de volúmenes muy importantes de fierro, de cemento, de áridos, de materiales de construcción de todo tipo, que nos llevan a una relación prácticamente de 5 a 1 toneladas de carga general por cada tonelada de carga sobredimensionada que vamos a tener que movilizar. Esas son las ratios que se están manejando a partir de la información suministrada por los propios proyectistas, ¿no? Los propios desarrolladores de la industria. Con una construcción de centrales eléctricas. Estamos hablando de generadores, pero también cómo eso también se lleva a una producción más masiva de energía, de producción, de electrólisis y de fabricación de amoníaco y fuels, las plantas químicas que sean necesarias, el desafío también de provisionamiento de agua que va a requerir a partir de desalación toda la producción de este amoníaco y de este hidrógeno. Importante también los requerimientos de ese sector industrial aledaño a lo que es la producción en sí de energía eléctrica, y con toda la construcción de la propia infraestructura que soporte esa exigencia de la industria, dada justamente la limitación que hoy tiene la infraestructura existente en la región. Justamente por esa no densidad de construcción o de desarrollo industrial que ha tenido Magallanes históricamente, tenemos también un desafío de aprovisionar la propia infraestructura que es necesaria para abastecer y apoyar el desarrollo de esta industria. Y eso también nos multiplica los volúmenes y las exigencias de manera bien significativa. Algunas cifras que hemos considerado a efectos de planificación y que forman parte del análisis en el caso de Magallanes. Las pueden consultar en el documento que tenemos publicado en la página web del Programa de Desarrollo Logístico, en el plan propiamente.
a partir de todo el aporte de la diferente industria, tanto en la región como a nivel nacional e internacional, se consideraron esas cifras, ¿no? Una aproximación de unas 9, 10 piezas por generador, por aerogenerador, perdón, con una capacidad de generación de 7,2 megawatts para los proyectos que están considerados en esta etapa inicial. Para proyectos futuros se amplía a un promedio de 7,5, si no más. Ahí veremos también cómo va evolucionando la industria a nivel internacional a futuro, donde esa ratio que decía anteriormente de piezas sobredimensionadas respecto al tonelaje total se sitúa en un 12%. Ese es el desafío también de carga de todo tipo que vamos a tener que mover, con la aproximación de los tiempos de construcción respecto a lo que es el desarrollo de los proyectos, el tiempo promedio que puede asumir actualmente el trámite ambiental en el SEA, los permisos que se requieran también tanto sectoriales como del propio financiamiento y definición de la estructura financiera de la construcción de cada proyecto, unos 3 años aproximadamente. Se consideró netamente el volumen de carga, esos 150.000 TEUs, equivalente a unos 12 millones de toneladas de carga general para el desarrollo de cada gigawatt proyectado en función de la Asociación de Industriales de Hidrógeno Verde de Magallanes. En todo caso, está ponderado para que se pueda ver y sensibilizar si esa cifra es correcta, es menor, superior. Se preparó justamente ese análisis a tal efecto, con viajes adicionales que va a requerir el desarrollo de la industria en la región, desde el suministro de la alimentación, el agua, medicamentos para los trabajadores que van a estar operando, y que gran parte va a ser movimiento entre los campamentos que se planean por la industria y Punta Arenas, Gregorio y otras localidades de la región. La demanda que va a haber durante la etapa de operación. Si miramos la ratio de los proyectos que van a producir o que declaran producir amoníaco, se sitúa en ese 25%. Hay otros proyectos que van a requerir un volumen más masivo de descarga de insumos para la etapa de operación. En realidad, todos aquellos que vayan a producir biofuels van a requerir también un volumen importante de materia orgánica que nos llevan a un porcentaje en torno al 33-34%, con las cifras que actualmente se manejan. Y donde ahí, discúlpeme, me sobra un 2, no son 225 toneladas por vehículo, son 25 nomás, si no la gente de vialidad no me va a dejar mover el camión. 25 toneladas por vehículo para aquellas cargas que tengan origen en puerto, 15 para el resto de las cargas locales, Asunción algunos días de descanso, los domingos que puedan estar los trabajadores descansando, en el fondo, 26 días hábiles al mes, y con una programación de los viajes, justamente por el impacto que puede tener por el desarrollo de esta industria en términos de construcción, con el resto de actividades económicas de la región de Magallanes, el considerar también un balance de horario para mitigar el impacto sobre los flujos de vehículos livianos, especialmente cerca de áreas urbanas, ¿no? Como puede ser Punta Arenas. Rendimientos ponderados, ese valor de 194 es un promedio debidamente ponderado entre lo que es la transferencia y los rendimientos de movimiento de la carga sobredimensionada frente a la carga general, fraccionada o conteneurizada que sea requerida, y con tasas de ocupación y downtimes bien significativos, bien impactados, justamente por las características particulares de clima que tiene la región de Magallanes y el impacto que va a tener el propio viento, que va a ser el gran potencial para la industria de hidrógeno verde, pero que nos va a poner en riesgo también la operatividad continuada de nuestros terminales y de las operaciones de descarga. Por eso es que se consideran tasas promedio cercanas al 40%, cuando las comparamos con otros sectores del país o con el promedio internacional. Es claramente importante esa disminución, pero que no se aleja en todo caso de lo que la propia industria está planificando como tal. A partir de estas cifras y en función también de los datos entregados por los diferentes proyectos, tanto públicos como privados, se contabilizaron esas capacidades que aparecen ahí reflejadas
para lo que es la infraestructura portuaria que se está proponiendo en términos de ampliaciones de algunos terminales, nuevos terminales que se están planteando desde el sector público, sector privado, con los años de inicio de operación y porcentajes de capacidad en función de cuáles son los cronogramas que se manejan en este momento y el grado de capacidad que va a estar disponible en el minuto inicial para poder generar también las curvas de aprendizaje que sean necesarias en cada uno de ellos. Y en términos de localización de la industria, obviamente se trabajó con las bases que están actualmente presentadas por los diferentes proyectos que existen, pero donde hay un potencial de desarrollo muy superior al que tiene la industria actualmente en consideración y que viene dado por los análisis que el Ministerio de Energía ha realizado a lo largo de todo el territorio nacional. Este es el caso particular de Magallanes, y donde se han ido considerando localizaciones alternativas o adicionales, más que alternativas, perdón, complementarias, adicionales a los proyectos que existen, para poder identificar cuál va a ser la estructura más probable del uso del sistema logístico que se está planteando a desarrollar. Con todo esto se construyó, digamos, el plan en un trabajo bien colaborativo. La imagen está hecha adrede porque fue parte justamente del taller que se realizó en Punta Arenas con todos los sectores de la industria del hidrógeno verde y de la región. Recordar que fue en el mes de agosto del año pasado. Y con eso se llevó a un balance demanda-oferta de lo que va a exigir la región de Magallanes en su conjunto. No solamente hidrógeno verde, sino toda la industria y todas las actividades económicas que se van desarrollando, donde a partir de la data recopilada se adoptaron esas tasas de crecimiento para los sectores que no son hidrógeno verde, 3,3% el movimiento de personas, 2,8% para lo que es la carga, desde la acuicultura hasta el turismo, la ciencia antártica, el abastecimiento regional, la propia industria energética no de hidrógeno actualmente existente en la región, todos los demás sectores. La temporalidad de los proyectos fue la anunciada hasta el mes de agosto de 2024. Ahí se realizó el primer corte y obviamente va a exigir una actualización permanente, pero para poder tener un documento adoptamos ahí el cierre. Y con esas tasas del 18%, los requerimientos dados por la industria según la información que se había suministrado hasta el momento. Con todo esto y los potenciales existentes, se construyeron dos escenarios para la industria del hidrógeno verde. Uno denominado Impulso Inicial, que son todos aquellos proyectos que han anunciado y han declarado ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental hasta diciembre de 2026. Esos proyectos evaluados en su conjunto nos llevan a esa producción de 23,3 gigawatts de electricidad, de electrólisis, con una producción de amoníaco u otros derivados del hidrógeno superior a los 10 millones de toneladas al año una vez estén todos ya en operación. Ese es el primer escenario, pero si vemos el potencial eólico existente y el aporte que Magallanes debiera generar al conjunto de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde del año 2020, se requiere un suplemento hasta alcanzar los 52 gigawatts de potencia y una producción que supera los 23 millones de toneladas de producto final de hidrógeno u otros derivados. Llevado a una proyección de cargas, ese es el esquema que aparece, donde la carga basal, todo lo que no es hidrógeno, representa realmente una parte muy baja o muy menor comparado con la exigencia que va a venir dada por la industria del hidrógeno. Esto acá lo que está planificado, lo que está mostrado, es el desembarque, no el embarque de producto. Es todo lo que se requiere para poder construir y operar la industria según esos dos escenarios en la región, ¿no? Con esa demanda bien significativa, ese primer pic al año 2030 y el segundo que vamos a ver cómo se va desarrollando en función de la industria a lo largo de la próxima década. ¿A qué nos lleva esta situación? A un análisis mucho más acotado según qué lado del estrecho estamos considerando. Este es el otro gran desafío de la región de Magallanes en particular, la diferencia que hay entre el continente y Tierra del Fuego, tanto en desarrollo de la demanda como en la propia infraestructura. Y cuando eso lo graficamos, nos encontramos con estos balances en el lado continente, donde la capacidad de la oferta que se está planificando
nos pone un apriete, una congestión importante en el primer escenario, en los primeros años, pero a partir de ahí, justamente por esa gran demanda peak que tiene la etapa de construcción, nos genera un desafío importante de financiamiento de lo que va a ser la operación de esos activos, de esos terminales portuarios, una vez hayamos superado esa etapa, sea en un escenario o sea en el otro, pensando en la vida útil que tiene cualquier infraestructura portuaria per se, ¿no? Mínimo de 50 años. Por tanto, también ahí tenemos ese primer desafío de financiamiento, tanto para el sector público como para el sector privado, y la celeridad que se requiere de los proyectos habilitantes. Efectivamente, hay una necesidad de abastecer de infraestructura de manera urgente a la región, donde sí cualquier retraso también de los proyectos de hidrógeno tiene un impacto bien significativo en lo que va a ser la propia demanda. Por tanto, el seguimiento permanente de cómo va a ser el avance de los proyectos es fundamental, realmente fundamental. Y en el lado de Tierra del Fuego, el desafío es aún mayor. Ahí, lamentablemente, en Tierra del Fuego no hay una infraestructura portuaria como sí la tenemos acotada, pero la tenemos en el lado continente, y en Tierra del Fuego es necesario desarrollarla. Y cuando se compara con la oferta que están planificando los propios desarrolladores privados, no hay una coherencia entre los tiempos de construcción que requiere esa infraestructura con los tiempos de construcción de los propios proyectos que debieran ser servidos por esa infraestructura. Y ahí el desafío es poder abastecer de manera urgente con otros proyectos seccionales, con otras dinámicas de operación, sea a través de barcazas desde el continente, el uso de rampas que existan, para poder atender esa primera demanda que en cualquiera de los dos escenarios no seríamos capaces de abastecer con los proyectos portuarios actualmente considerados, y donde también la mejora del uso eficiente de la infraestructura que se está planificando va a ser clave, especialmente para la segunda etapa, para el segundo ciclo de desarrollo más intensivo en la década de los años 30. Hay el mayor aporte de equipamiento, el uso de sitios de manera combinada va a ser necesario sí o sí, porque si no, no llegamos, efectivamente no llegamos. Y los puertos no son toda no es todo el sistema logístico. Un puerto sin carreteras, sin ferrocarril, allí donde exista, es una magnífica obra de infraestructura, pero de poca utilidad, claramente. ¿Cómo llegamos a todos esos terminales? Cuando hicimos los análisis a través de las metodologías generales, de evaluación de carreteras y de flujos, sí que vemos una primera nota relevante que realmente nos sorprendió, de decirlo así, cuando se hizo el análisis, que es a efectos de congestión, no es tanto. No es tanto. Una planificación adecuada de lo que son los convoyes de envío de la carga sobredimensionada nos permite mantenernos en niveles de eficiencia, de niveles de congestión de la carretera realmente bajos, niveles de servicio no muy congestionados, a excepción, sí, del tramo entre el aeropuerto y el cruce de Gobernador Filippi, donde ahí sí, efectivamente, requerimos una ampliación de capacidad, una segunda pista por sentido, que ya está debidamente planificada por el Gobierno regional, por el Ministerio de Obras Públicas, y que adquiere carácter aún más urgente del que ya tenía la planificación actualmente vigente. Pero en el resto de rutas puede haber medidas digamos, de gestión de los flujos que nos permitan minimizar el desarrollo de infraestructura adicional a la actualmente existente, sea a través de estos convoyes mucho más organizados, o sea con el uso de bahías similares a las que pueden existir en la infraestructura ferroviaria, donde podamos apartar el convoy en caso de congestión y permitir el paso de vehículos livianos para retomar la ruta, y eso irlo desarrollando a distancias adecuadas. ¿Qué se llevó como plan todo este desarrollo? Y ahí se llevó a la Comisión Nacional de Desarrollo Logístico en el mes de diciembre, donde las conclusiones del plan fue, primero de todo, necesitamos infraestructura habilitante, justamente para abastecer esos primeros años, y esa infraestructura habilitante, quien la aportan, afortunadamente, los proyectos de la empresa portuaria Antofagasta y de NAP. Desde el sector público existe la capacidad, existen los proyectos y existe la prioridad de avance de esas primeras infraestructuras que son necesarias, no suficientes, pero son imprescindibles para poder desarrollar la primera etapa de la industria de hidrógeno verde en la región.
y por tanto el carácter de urgencia que adquieren los proyectos de las dos empresas es ampliamente relevante. Lo siguiente es avanzar en ese portafolio público-privado de nuevas infraestructuras que puedan ser aportadas también desde el sector privado. Algunas ya están actualmente en trámite en cuanto a su concesión marítima, lo que no exime en ningún caso del cumplimiento de la normativa legal, y cada proyecto deberá pasar obviamente por sus permisos ambientales, permisos sectoriales requeridos a todo efecto, con la mayor diligencia, los menores tiempos de tramitación. Para eso se está trabajando desde el Ejecutivo de manera coordinada, tanto a nivel legal como reglamentario y procedimental, en reducir esos tiempos, pero los permisos son los que son y se deben obtener para poder desarrollar cualquier proyecto, ¿no? De ahí se incorporan todo ese portafolio de infraestructura privada, pero avanzar también en cómo vamos a abastecer a Tierra del Fuego de manera más oportuna y generando las mejoras viales que se requieran, entendiendo que esas valoraciones, esos flujos son los dados por una normativa de aplicación general, como las características particulares de Magallanes puedan hacer necesario eventualmente infraestructura adicional, porque no es tan aplicable el cálculo que se hizo en su momento. Es algo que vamos a tener que valorar de manera coordinada durante este año, manteniendo sí permanentemente actualizada la información, justamente por la variabilidad y el desarrollo que están teniendo la industria en Chile y a nivel internacional, cómo eso va a ir modificándose y generando las mejores de eficiencia en el uso de la infraestructura existente y adicional que pueda requerirse. Llevado a plano, eso es, digamos, lo que acabo de decir, eso es la graficación de la infraestructura que sería necesaria para el desarrollo de la industria. La pueden consultar ahí en el plan propiamente. Y, como digo, con esa primera aplicación de infraestructura habilitante desde la empresa portuaria Austral, con el muelle Mardones, desde ENAP, con el muelle de Bahía Laredo, que entre ambos, llegando al año 2027 con los proyectos actualmente en curso, nos permitiría atender un 62% de la carga prevista para el primer escenario, para el de impulso inicial. Solamente con estos dos terminales ya podemos dar esa primera garantía a los proyectos de que van a tener la descarga y la accesibilidad terrestre para poder movilizarse hacia los diferentes proyectos que existan, especialmente en el lado continente, pero también si operamos con barcaza para movilizar desde estas instalaciones vía marítima hasta Tierra del Fuego. Obviamente son porcentajes inferiores al 100%, de ahí que se necesita esa infraestructura complementaria, pero tenemos una capacidad bien relevante ya habilitante desde el sector público y que se va a poner a disposición desde ambas empresas. En todo caso, justamente también como apoyo a lo que es la planificación territorial, se hizo un análisis de todo el borde costero del estrecho de Magallanes, desde Punta Duquesnes hasta la zona central, al sur de Punta Arenas, hasta el Cabo Froward, pensando que es la zona más relevante a efectos de la industria del hidrógeno verde, donde se analizó caso por caso, tanto el lado marítimo como terrestre, de manera bien multicriterio, con hasta 40 variables diferentes, ambientales, geográficas, de conectividad terrestre, de usos alternativos del territorio, y se vio que por algo, efectivamente, los proyectos se están localizando, pero ahí quedó identificadas cuáles son las aptitudes, permítame la palabra, sé que no es correcta, pero permítame el abuso, del territorio a efectos de poder albergar esta infraestructura portuaria en caso de que sea necesaria de manera complementaria a la que actualmente ya se está considerando a efectos del plan. Este es un ejemplo, en todo caso, de amplia relevancia, efectivamente la demanda de la industria del hidrógeno verde para lo que es la operación de las cadenas logísticas, escalas muy diferentes a las que venimos acostumbrados, donde sí la presión de la etapa de constructiva es muy relevante, no son los perfiles habituales de operación logística a los que estamos acostumbrados y que exigen, por tanto, un análisis muy claro, muy preciso para cómo garantizar el desarrollo de esa infraestructura, pero también darle operatividad a las infraestructuras durante toda su vida útil y proveyendo aquella que sea necesaria de manera urgente en cada uno de los territorios, ¿no? Justamente con esa lógica de uso público
para que no haya tampoco afectación al desarrollo de la propia industria. Efectivamente, el dar esas garantías de uso a todos los proyectos es clave para que no acabemos trabando también el desarrollo de un sector con tanto potencial como es el del hidrógeno verde y teniendo ese trabajo colaborativo permanente, permanente de seguimiento. Un plan no puede quedar solamente en el desarrollo del documento, tiene que actualizarse a cada instante, dada justamente la etapa inicial en que se encuentra esta industria en particular y la exigencia de renovación de la data constante que exige en lo que es los tiempos, las dimensiones, los requerimientos de cada proyecto, para que aseguremos que no estemos generando situaciones de congestión o que sean derechamente inhabilitantes de un proyecto en particular porque no hay infraestructura disponible para hacerlo. Es algo que queremos evitar en todo caso y para eso este tipo de planes lo hemos hecho en Magallanes, queremos llevarlo ahora y vamos a trabajar este año en la región de Antofagasta. Prontamente podremos dar anuncios más precisos. De momento puedo leer hasta acá, pero vamos a trabajar muy prontamente en esa región y en el resto de territorios del país donde también puede tener esta industria un gran, gran potencial de desarrollo. Muchísimas gracias a todos. Excelente presentación, David. Muchísimas gracias. Estoy seguro que no es fácil procesar la gran cantidad de datos que se han levantado desde el ministerio, desde los distintos ministerios, energía, por supuesto, transporte, obras públicas, también ha estado desarrollando algo, y las otras instituciones que están, de hecho, generando actividad en torno a esta industria, educación, por ejemplo, CENSE, para el fortalecimiento también. Y por lo menos que estamos asociados a Chile, observamos que hay un esfuerzo y un impulso y una intención clara y decidida de avanzar en esta línea. Sin embargo, hay excelentes preguntas para ti. Excelentes preguntas para ti, así que vamos a intentar responderlas dentro de lo que ha sido esta presentación. Bueno, primero agradecer a todas las personas que se fueron sumando también. Todavía pueden colocar desde dónde se están conectando, por favor, para nosotros es importante. Y vamos con la primera. Patricio Rodríguez de Ciudad Copper, gracias por tu pregunta. Nos indicaba, ¿qué pasa con la ampliación del muelle Laredo en ENAP? Entendemos que ha sido un tema importante porque el muelle Laredo inicialmente no estaba capacitado para recibir carga, por ejemplo, de lo que tú nos acabas de comentar, y se habla de una remodelación. ¿Tú tienes algún antecedente del proyecto en particular? Efectivamente, cuando ahí señalaba la importancia que tiene Laredo, no es el Laredo que hoy en día conocemos. Se requiere esa ampliación, no tenemos características ni de calado ni de operatividad del muelle actual para poder abastecer la industria. Y lo que avanza en app de manera bien decidida es en una ampliación ágil en términos constructivos también para poder llegar a ese horizonte del año 2027 que nos exige la industria de manera temprana mediante pontones flotantes que nos amplíen la línea de atraque, nos consigan un calado superior a los 9-10 metros, dadas las características particulares que tiene la bahía Laredo en términos de sedimentación. Y para eso ya ha avanzado en dos líneas. Una primera, una consulta de pertinencia que realizó el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental en 2024, que ya fue concluida y que no requiere evaluación ambiental. Esa fue la conclusión que entregó el SEA. Y la segunda, que es la ampliación de la concesión marítima existente, que actualmente tiene, Ujú. que ya está en trámite y tanto así que, de hecho, en este momento está en consulta justamente aquí, en el Ministerio de Transportes, para que emitamos el informe preceptivo, lo cual estamos haciendo con máxima urgencia para avanzar en esa materia con las complementaciones y condiciones que sean meritorias y necesarias. Tengo, sin duda, información valiosa a lo poco que sale en la prensa, bueno, técnicamente hablando, ¿cierto? Esa es nuestra misión como asociación, hablar de la técnico y de qué es y qué no es. Así que interesante lo de Laredo, por lo menos como lugar. Desafiante va a ser observar cómo se van a comportar esos pontones sabiendo que el estrecho Magallanes tiene velocidades de corrientes importantes por marea. Así que hay todo un desafío técnico para Chile, porque es un diseño que probablemente sea muy distinto al que se observa en aguas interiores de Chiloé, por ejemplo, del sector. Gracias. Y vamos con la segunda.
Ana Bracho nos pregunta, con respecto a la recepción de grandes piezas para los proyectos, tú nos mostraste, por ejemplo, recién las piezas para las torres, ¿cierto? Los generadores eólicos. Eh, Dentro del sistema de evaluación ambiental, cuando uno ingresa a revisar, estamos hablando de campos por etapas, ¿cierto? De 100, 200, hasta 300 torres. Y eso significa una descarga, como tú bien nos mostraste en los gráficos, de varios años, con una operatividad baja. Luego hay una pregunta de eso. ¿Se tiene alguna información del proyecto para un muelle en Cabo Negro, que es el mismo sector más o menos de Laredo? Hay varios proyectos. Efectivamente, hay uno que ha sido sometido a proceso de concesión marítima, donde hemos tenido varias reuniones, que se proyecta un nuevo muelle hacia el sector poniente de ENAP, de las actuales instalaciones de ENAP y Metanex. Está en pleno proceso. Justamente esta semana fue llevado también a consulta de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la región de Magallanes, y la comisión votó favorablemente, y está también debo decirlo, aquí en el Ministerio hemos ya trabajado con el proyecto también para solicitar la información complementaria que nos permita entregar el pronunciamiento preceptivo. Perfecto. Pablo, vas tú con las siguientes preguntas, ¿te parece? Sí, no hay problema. La otra de Carolina Wood de acá también hace una consulta de Isaac. ¿Qué tan cierto es que los permisos ambientales son tan burocráticos y eternos? Estoy citando, no lo digo yo, que las empresas de inversión de planta de Punta Arena están pensando en llegar a Argentina. ¿Qué tan, durante el lanzamiento del estudio que se hicieron para poder elaborar este plan, cuál fue la percepción de la industria, de tanto de los que generan como también de los que compran? ¿Cómo se hizo cómo fue el mapeo y cómo ves tú las prospecciones de que efectivamente estos proyectos se ejecuten en los plazos que están ambiciosamente estipulados? Permítame que respecto a la primera pregunta no me pronuncie. No me corresponde eh, emitir juicio de valor al respecto. Respecto a Argentina, fue parte del análisis. Justamente una de las tareas que se fijó es tener en cuenta que el mercado a efectos de hidrógeno, el viento no va a quedar ahí en Monteimón parando en la frontera con el pasaporte, sino que se da a ambos lados y que por tanto puede haber esa complementariedad o competencia eventualmente entre territorio chileno y argentino, cuáles son las capacidades también que se están planteando. Y ahí ha habido análisis en los dos sentidos, en posible llegada también de insumos desde instalaciones portuarias en territorio argentino, como también servicio desde territorio chileno hacia proyectos en Argentina. Forman parte de esos análisis, están sensibilizados y están contabilizados dentro de esas demandas que aparecían ahí reflejadas. En todo caso, a partir de la información que fue facilitada por la industria en su momento, no son porcentajes por ahora demasiado relevantes. A partir de el cierre que se entregó hasta el mes de agosto de 2024 con el detalle de cada uno de los proyectos. Voy a aprovechar el mismo temática. Don Facundo me voy a saltar su pregunta, voy al tiro con usted. Pero Daniel Figuereo hace una consulta también sobre los tiempos que hay, porque si bien está considerado los proyectos que están en Chile y Argentina en todo este mapeo, en materia de permiso y los tiempos que se están abordando, ¿hay un plan desde el punto de vista del Estado de cambiar alguna, sería similar, o sea, habría algún incentivo para poder hacer estos proyectos? ¿Cómo están los tiempos de los permisos sectoriales o incluso teniendo entendido el trabajo que está haciendo el Ministerio de Economía detrás de esto? Hay varias líneas de trabajo en curso, desde el fortalecimiento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en particular para la industria del hidrógeno verde. El SEA ha desarrollado también guías y procedimientos que faciliten el ingreso de los proyectos en términos de cuáles son las exigencias de información y de análisis para poder proceder de manera ágil y evitar que los IXARAs sean demasiado complejos en ese sentido. Están públicas en la página del SEA y están ahí disponibles.
Hay incluso levantamientos de líneas base de algunos elementos para que puedan estar a disposición de los diferentes actores de la industria. Y ahí también es documentación que se puede consultar derechamente en el SEA. Y por el otro lado están las modificaciones legales en curso también para agilizar diversos trámites, diversos permisos, que son complejos, son de amplia relevancia y no se pueden obviar, pero sí que en algunos casos se pueden hacer de manera más rápida. En todo caso, de manera conservadora, como planteaba ahí en la presentación, consideramos ese intervalo de 3 años en completo, desde el ingreso al SEA hasta que se pone la primera piedra. Por tanto, no solamente la obtención de la RCA, sino también de toda la preparación de la etapa constructiva y del financiamiento necesario para el proceder a materializar cada uno de los proyectos. Perfecto. Y ahora sí, ahora voy un poquito a una pregunta. Muchas gracias, David. Pero ahora una pregunta porque don Facundo Sayán de Neltume hace una consulta sobre un datito que no es menor, porque es un poquito alarmante la cifra. Dice acá, ¿qué tipo de operación piensan para llegar al 40% del downtime? Que si bien allá en el extremo, en el sur austral, son otras condiciones, Chile está acostumbrado al tema del oleaje y downtime un poquito inferiores, pero el viento ya es un tema no menor. ¿Cómo fue lo que levantaron en el estudio? Ese porcentaje es el que nos relevó la propia industria y los propios proyectos portuarios asociados a algunas de estas iniciativas están trabajando en porcentajes de esa índole, de esa magnitud. En todo caso, cuando vemos operaciones como las que se han dado para carga general, ciertamente, carga de proyecto no tenemos una experiencia tan masiva. En el caso del Muelle Mardones, en Punta Arenas, Muelle Mardones tiene rango de operación del 10% de downtime, no del 40%. Repito, para carga general no tenemos experiencia de larga data ni series de larga data de descarga de aerogeneradores justamente por los pocos aerogeneradores que se han descargado, ¿no? Eh, y hay que ver, obviamente, cuál va a ser el impacto que pueda tener las condiciones climáticas para ese tipo de operaciones en ese terminal también. Pero son porcentajes bien significativos y por eso es que también justamente todo el análisis de oferta se ha hecho ya considerando e internalizando ese porcentaje de manera que si podemos bajar ese downtime con mejoras de eficiencia o de diseño que se aporten desde la propia industria a efectos de generar proyectos que nos permitan una mayor operatividad, podríamos tener una capacidad mayor con los proyectos de infraestructura que se están planificando en este momento. No. Y voy con la última pregunta, don Raúl, y luego le sé a usted Adelante. a continuación. También Facundo, que hace otra pregunta más desde el punto de vista estratégico, a nivel de país y político. Chile se encuentra generando convenios o acuerdos posibles con posibles compradores de hidrógeno verde. Aquí el contexto que Tebal nos expone y el que muchos aquí conocen, que Chile no es el único que pueda potencial exportador de esto. O sea, ahí está, aquí menciona Medio Oriente, África, no menor también Europa, también con los trabajos que se hicieron en España, en Alemania. ¿Cómo se ve la industria a nivel de competencia? Chile, yo creo que ha sido bien activa, tanto en la anterior administración como en la actual, justamente en desplegarse en esa escala internacional. Al final del día, el desarrollo de la industria del hidrógeno verde no es, afortunadamente, en el caso chileno, no es una política de bandera de un sector u otro, sino que se ha adoptado, creo que muy favorablemente, como una política de Estado. Y al final del día, todo el país está remando para que esto avance, independientemente del color político, lo cual es bien relevante. Y se han desarrollado acuerdos, particularmente los liderados desde el Ministerio de Energía, con diferentes puertos europeos que se están posicionando a nivel internacional como los grandes receptores en Europa para la llegada de amoníaco u otros derivados del hidrógeno verde, léase Amberes, léase Rotterdam, léase Hamburgo. Trabajos también derechamente a nivel nacional con países como Francia, como España, con los propios Países Bajos, también con Singapur, con Corea, con Japón. O sea, hay un despliegue internacional bien amplio, no centrado tampoco en un único mercado, sino como nos ha caracterizado como Chile durante tantas décadas, con esa mirada internacional y mundial al final de nuestra economía, llegando a todos los sectores.
Y, por supuesto con el apoyo del sector privado. Esto tampoco no es algo que se esté trabajando solo del sector público. Hay una colaboración bien cercana con los propios proyectistas y los mercados que ellos están generando también acuerdos de venta, no solo pensando en lo que es la producción en sí del hidrógeno, sino también su aplicación directa desde Chile. Y ahí, por ejemplo, iniciativas como el trabajo de creación de corredores verdes de transporte marítimo, que se ha venido desplegando desde el año 2021, desde la firma de la declaración de Clydebank, está siendo bien relevante, con ya posicionamiento en particular en la región de Antofagasta, para poder aportar con combustible desde la región hacia los diferentes mercados particulares de la minería, de exportación hacia Europa, hacia Asia, con buques verdes, y también que eso también nos gatille después derechito detrás el envío ya no solamente del cobre, sino también del amoníaco en el siguiente barco, ¿no? El poder también impulsar a la industria a partir de este uso como combustible. De hecho, David, hay dos factores importantes ahí que tú bien mencionas. Uno, toda esta actividad internacional con Europa principalmente, por supuesto, a pesar de otros países interesados, Japón. Japón es un actor presente en Chile constantemente. De hecho, es un inversor, digamos, que tiene gran influencia también en el área. Los esfuerzos han sido constantes y yo creo que eso es algo de mucho valor en respuesta también a lo de la colega que preguntaba qué pasa con migrar estas inversiones a Argentina. Los esfuerzos de Chile han sido constantes, no han decaído y se siguen fortaleciendo. Y por otro lado, lo que han investigado un poco o los invito a mirar, los mercados de futuros de los energéticos siguen apostando fuertemente a la producción verde de la mano con el progresivo incremento de impuestos al carbono que todavía se mantiene en Europa para los siguientes años. Es un ecosistema que apunta o que parece, ¿cierto?, que la línea va a seguir fortaleciendo estos tipos de proyectos. Y creo que también me permito aquí hacer un comentario desde la asociación y quizás personal. Lo que preguntaban por el proceso ambiental, creo que más allá, a pesar de que entiendo perfectamente que han habido proyectos que se han demorado, muestra también una señal de seriedad porque los invito a pensar qué pasaría si no tuviéramos restricciones ambientales estrictas en nuestros proyectos. Y esa es la seriedad que le ha dado a Chile el valor para desarrollar, por ejemplo, una minería de primer nivel, una industria portuaria de primer nivel y varias otras disciplinas. Entonces, eso creo que vale la pena tenerlo en cuenta también. Y para cerrar, querido David, tenemos las últimas preguntas. Así que de Felipe Caselli, director de la carrera de Ingeniería Civil Oceánica de la Escuela de la Universidad del Paraíso, gracias por estar con nosotros. Y también director del Magíster Mimar, que recuerden que tienen descuento los socios de Puertos y Costas, tienen un descuento especial para entrar al programa de Ingeniería Marítima, Adaptación y Riesgos de esa universidad. Felipe nos comenta, los proyectos se piensan para la exportación de hidrógeno o sus derivados, ¿ok? Pero, ¿se tiene en consideración el uso de producción de hidrógeno en Punta Arenas para satisfacer una demanda en la zona central del país? ¿Se podría pensar mediante cabotaje o sucede que necesitamos infraestructura necesaria para concretar ese potencial uso? Saludo particular, Felipe, y gracias por la pregunta. Efectivamente, tanto la región de Antofagasta como de Magallanes se están posicionando como los hubs de generación y de producción de estos nuevos vectores energéticos. En Antofagasta hay ya una demanda propia interna que va a permitir también gatillar un mayor impulso de la industria a partir de la minería. Magallanes mayoritariamente va a salir. Efectivamente, no es algo que se vaya a consumir en la región. Y cuando hablamos de embarque y muchas veces de exportación, la palabra mal utilizada en este caso, una gran parte se está pensando como exportación neta, pensando en comercio exterior, pero no toda, efectivamente no toda. Y hay también en los propios compromisos que estamos adquiriendo como Chile, en términos de nuestras metas de descarbonización, el desafío de reducir las emisiones en nuestro propio país. Y por tanto, ahí los grandes polos industriales que al final tenemos en Chile, en el norte, ya digo, con este cierto autoconsumo que podría generarse en la región de Antofagasta, en particular por la minería, también en el resto de la macrozona norte, pero los otros dos grandes polos de consumo energético, que son la zona central y el Biobío,
y no perder de vista tampoco la zona sur del Biobío. Estamos ya trabajando con el Ministerio de Energía en dimensionar y en levantar la información necesaria para poder generar esa cadena que probablemente va a ser la inversa a la de la región de Magallanes. Ahí lo que vamos a necesitar son lugares donde llegue este vector energético, eventualmente las instalaciones de craqueo del amoníaco, si es que estamos moviendo amoníaco para poderlo consumir como otro vector energético diferente, o el uso como amoníaco directo si así la amerita, y también qué industrias se van a posicionar y van a hacer uso de este nuevo vector. Hay trabajo afortunadamente también desde el sector privado, tanto en la región de Valparaíso, en la región metropolitana, región del Biobío, bien intenso a través de las asociaciones que se están generando, tanto industriales como del propio sector de hidrógeno verde. Así que ahí vamos a tener también noticias en poco tiempo en cómo vamos desarrollando esa cadena de valor a la inversa, ahí pensando ya en consumo también en Chile. Perfecto. Gracias, gracias David, gracias Felipe por estar con nosotros también desde Valparaíso. Dos preguntas más. Ismael, voy a sintetizar un poco tus preguntas, ¿ok? Para poder concentrarla y en honor al tiempo. El plan de Magallanes se enfoca, ¿cierto?, en el mejoramiento de infracción de infraestructura vial y portuaria. Lo hemos visto, ¿ok? Pero en concreto, ¿qué ha levantado el ministerio con respecto a qué se va a producir? ¿Se va a producir hidrógeno amoníaco o combustibles sintéticos? Esa es una gran primera pregunta para entender o redefinir nuevamente. Y segundo, es importante saber más o menos qué tipo de naves se esperan que lleguen. Porque hay una discusión sobre si hay naves que ya están preparadas para el amoníaco, sí, ya sabemos que hay algunas, pero para el hidrógeno todavía la industria está experimentando. Sabemos que Japón ya tiene una embarcación experimental para el transporte de hidrógeno. ¿Qué esperamos que llegue a Chile en cuanto a embarcaciones? Sí. Por ahora lo que está viéndose tanto en Magallanes como a nivel internacional, algo ahí en lo que no nos distinguimos, digamos, del resto del mundo, es el uso de vectores no hidrógeno derechamente, sino otros derivados que tienen un mayor potencial energético por unidad propia. Perdóneme, no soy experto en energía, así que si me confundo con los términos, pero al final el hidrógeno en sí, por densidad y por potencial energético por volumen, no, es inferior al que puede aportar un amoníaco, al que puede aportar un metanol, al que puede aportar otros combustibles verdes. Y por tanto, lo que se está planteando, al menos para primera gran oleada en Magallanes, este primer pic de impulso inicial, va con estos derivados. Va pensando en una producción principalmente de amoníaco. Hay muchos proyectos pensando en amoníaco, y los que no son combustibles verdes, como los que ya se están produciendo en Harwoni en este momento. Y hay también el desafío, por eso, de esa mayor demanda de llegada de insumos para la producción de esos derivados que requieren también otros elementos para la formación de los combustibles. A nivel de buques, justamente también es el gran desafío internacional que estamos viendo. Es, bueno, ¿qué es primero, el combustible o el buque? ¿O dónde está, no? Y esto lo vemos en contenedores, lo vemos en granel, lo vemos en todo. Y por ahora, justamente como se está pensando en amoníaco, lo que se está considerando a efectos de flota es buques tanque, movimiento actual de amoníaco, con la adaptación de los motores para que efectivamente sean capaces de hacer uso de estos nuevos vectores. Y ahí el trabajo que se viene haciendo por los diferentes productores en Europa, en Asia, de la nueva maquinaria, es el que se está considerando. Pero la flota tanque habitual que abastece a la industria del hidrógeno, del amoníaco, perdón, a nivel internacional en este momento. Buques de 200 metros de eslora aproximadamente, 200-220. A Perfecto. futuro, el paso al hidrógeno es algo que veremos, realmente algo que tenemos que estar ahí pulsando F5 constantemente a ver cómo va evolucionando. Perfecto, perfecto, clarísimo. Y bueno, un desafío estar observando. Yo creo que hay que estar atento a los desarrollos que se vienen porque tarde o temprano, si todo sale bien como queremos que salga, van a llegar acá a Chile y bueno, y aportaremos a eso. Y cerramos con las dos últimas preguntas. Pablo Hidalgo, de IDOM, gracias por conectarte. Lo voy a sintetizar de esta manera. Tú nos has mostrado ya que hay tanto en Magallanes como en Antofagasta, hay un desarrollo y son los lugares de los cuales nos estamos preocupando. Aparece Biobío, la región del Biobío, tú también lo dijiste, con un posible desarrollo. ¿Cierto? ¿Cuáles son ¿Hay brechas similares, por ejemplo, en otros lugares del país que quieran potenciar esto? Biobío ha aparecido, Valparaíso también ha hecho algunos estudios.
¿Qué nos queda por cubrir todavía para detectar y fortalecer esa logística que apoye la descarbonización, ¿cierto? Y que nos digan, oye, en realidad necesitamos cubrir esto en otras zonas del país todavía si queremos pensar el hidrógeno como un sistema portuario. De momento lo que se está planteando es el desarrollo de la industria allí donde tiene un mayor potencial de inicio en términos de generación. Recordemos que la estrategia se plantea desde el punto de vista de posicionamiento de Chile en los mercados internacionales. Ese fue el origen de la estrategia nacional en 2020 y por tanto buscando aquellos lugares del país que tuvieran un menor costo de producción. En ese horizonte que McKinsey planteaba en 2020 de llegar hasta el $1,50, si no recuerdo mal, por Ujú, kilogramo de hidrógeno producido. Los lugares, justamente por el potencial existente que permiten ese primer desarrollo, son estas dos regiones, son estos dos grandes hubs de Antofagasta y de Magallanes. El resto del país tiene un menor potencial o, mejor dicho, un mayor costo frente al igual potencial que pueda existir de producción energética y por eso es que se han puesto por ahora las fichas, las primeras fichas se han puesto en estas dos regiones. En términos de generación, en términos de consumo, como decía anteriormente, Valparaíso y Biobío empiezan a aparecer desde esos polos de descarbonización y por tanto cadena inversa. Cómo traemos el combustible, dado que no vamos a ser capaces de generar todo en el propio mercado. Vamos a tener que importar en ese caso y cómo lo movilizamos hacia los lugares de consumo. Para el resto del país hay que levantar todavía ese balance de demanda-oferta, pensando en cuáles son las exigencias que puede tener la minería en una región como Atacama, como Tarapacá, el consumo más urbano e industrial que pueda darse en una región como Coquimbo, conurbación de La Serena, donde ya se está incorporando sí hidrógeno de manera parcial a las redes de gas. Hay ensayos que se están llevando a cabo en esa conurbación, pero qué requerimientos va a tener la industria de esa región en particular, la industria forestal en toda la macrozona sur, usos también alternativos que se están planteando de apoyo a la descarbonización de la acuicultura en Aysén, en los lagos. Hay ya algunos avances en el caso de la región de Aysén, también pensando en un corredor verde en esa región, corredor marítimo, en esa lógica marítima, pero también cuál es el aporte que puede generar la energía producida en la propia región. Ese es el balance que estamos viendo en este momento en trabajo directo con el Ministerio de Energía. clarísimo. Creo que hay un desarrollo claro, desafíos claros también, y esto es una invitación a que todos y todas los que estamos aquí podamos seguir empujando, estar atentos, participar de las licitaciones, participar de los estudios o de las consultas públicas. Eso es sumamente importante también para que nadie diga que no supo. Y eso creo que es un valor importante de Chile, del fortalecimiento de la consulta pública para todos los actores y bajo los mecanismos que existen. Vamos a cerrar, estimado David, con una pequeña pregunta. Gracias también por el comentario que hablaba de Carlos Meléndez, de que Antofagasta dice que está muy bien preparada para el hidrógeno y muchos profesionales de esa zona también lo piensan así. Pero José Luis Borges, quiero pensar que es José Luis, JL, sí, José Luis Borges, dice concretamente cuáles serían los puertos que se ampliarán o construirán para la descarga de equipos, y eso es relevante porque hemos visto, por un lado, en Magallanes, los proyectos que está haciendo la empresa portuaria Austral para el fortalecimiento de su infraestructura y generar un poquito de redundancia. Y de la misma forma, hemos visto que hay otros como el que presentó HNH que es un puerto para la exportación y también con aditamentos que son dos rompas para equipamiento de alto tonelaje. ¿Hay algo más a la vista que nos permita bajar esa gran cantidad que tú nos mostrabas de equipamiento y que probablemente no solo sea para las torres eólicas o los generadores eólicos, sino también para una serie de otros elementos que vamos a necesitar, como tú bien dices? Sí. Bueno, no me quiero extender mucho también por honor al tiempo y permítame nomás agradecer todas las preguntas y la disponibilidad también por mi parte para contestar aquellas que puedan haber quedado. Quedo ahí atento si le quieren algún detalle adicional, ¿no? Respecto a los proyectos, como decía, Laredo y Mardones, copulativo, son necesarios justamente para la etapa inicial. Si falla alguno de los dos, tenemos problemas. Permítame decirlo así con total claridad, ¿no? Ahí el refuerzo y la ampliación de Mardones, las dos etapas que se van a desarrollar, la ampliación de Laredo, son los primeros.
Esos son los que necesitamos sí o sí en el año 27. Adicional a esto, efectivamente hay proyectos que algunos ya están en avance ambiental, el caso de HNH en particular, con el análisis en curso. Hay estas propuestas de Cabo Negro, hay otros proyectos que está liderando también ENAP en el sector de Bahía Gregorio. Hay iniciativas para Bahía Posesión, todo esto en el lado continente, y en el lado de Tierra del Fuego hay iniciativas en la Bahía de Gente Grande y en la Bahía Inútil. A pesar del nombre, a efectos portuarios, de inútil tiene poco en este sentido. Entonces, hay diversas iniciativas, ahí las pueden encontrar. Lo mostraba en la tabla, en la presentación, pero si quieren el detalle, tabla 3.4 de la página 43 del Plan de Desarrollo de Magallanes, está todas aquellas que se han considerado a efectos del análisis que se hizo del plan. Genial, David. Gracias por una excelente y profesional exposición. Es lo que apuntamos en la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas, a tener información concreta, técnica y discutida abiertamente, tal como tú lo has hecho. De verdad, un placer estar nuevamente contigo. Y les comentamos que el próximo mes también la Agencia de Cooperación Alemana GIZ va a mostrar su estudio de requerimiento de instalaciones portuarias, probablemente se complemente con esta información, pero ¿por qué queremos mostrar eso? Porque todos los actores están interesados también en la industria portuaria y veremos otro punto de vista desarrollado por esta agencia. Les invitamos a todos y a todas a no perderse las actividades de este año de la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas. Les hemos dejado nuestras redes sociales por el chat. Los invitamos a ser miembros para que tengan los beneficios de las próximas capacitaciones. Tenemos noticias muy interesantes. Se viene un programa de capacitaciones de la industria portuaria para nuestros socios también. Y por supuesto, David, tú también estás invitado, como siempre, a ser parte de esta organización. Pablo, por favor, para el cierre. No, agradecer el tiempo de todos ustedes, también el tiempo de David, que se nos tuvimos que extender, de seguro siempre tiene agendas de 60 minutos y estos 15 minutos se los vamos a agradecer eternamente. Y estar pendiente. De hecho, la ventaja de estar en la asociación es tener el contacto aquí. A veces podemos estar a la mano, el estar al tanto de qué está pasando y cada tanto que nos enteremos de alguna actualización en materia del desarrollo de hidrógeno verde u otro aspecto portuario o costero, nos lo dicen y podemos crear estas instancias que hoy día están en un marco de ciclo de charlas de hidrógeno, pero mañana puede ser de otro tema también. Así que aprovechemos estas instancias de poder estar al tanto de lo que está ocurriendo y colaborar aquí entre todos. Así que muchas gracias a todos y sin más que decir, creo que ya podemos dar cierre a la jornada. Sí, saludos a Eduardo, que también ahí nos saluda, a José Luis y a Ah, todos los que estuvieron desde hoy. Tuvimos un alcance ya. importante. Hubo gente de Brasil, Argentina, Uruguay, España se conectó en algún minuto, Perú, Estados Unidos y bueno, todo Chile, por supuesto. Así que gracias a todos y a todas. Los socios van a tener directamente la presentación como primer apronte, así que ya saben, únanse para hacer comunidad profesional y técnica en los puertos y costas de Chile. Muy buenos días. Gracias a Hasta todos y a luego. todas. Hasta luego. Gracias a todos. Chao a Gracias. todos. Chao, 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 gracias. chao. Muy bien. Gracias. Muy bien.